Continuamos con el módulo 6, la lección 1. En esta ocasión vamos entonces con el subtema 2 de esa lección 1. Vamos a aprender a dibujar círculos, elipses y arcos en AutoCAD. Para dibujar círculos, elipses y arcos, continuamos usando el menú principal de AutoCAD, el primer menú, el que contiene todas las herramientas de dibujo que más usamos. La línea, el círculo, el arco y la elipse. Ok, vamos con el primer concepto, círculo. Para aprender a dibujar círculos necesitamos repasar tres conceptos fundamentales. Lo que es el radio. El radio es la medida entre el centro del círculo al orillo exterior del círculo, lo que se llama la circunferencia del círculo. Y el diámetro es la medida entre el extremo de la circunferencia al otro extremo de la circunferencia pasando por el centro. Usted debe entender que el diámetro es 2 veces el radio. Es decir, que si a usted le dicen que una circunferencia es de radio 3, le están diciendo que el diámetro de esa circunferencia de radio 3, el diámetro es 6. Y si al contrario, usted le dicen que el diámetro de una circunferencia es, por ejemplo, 10, y usted la medida que necesita es el radio para su dibujo en AutoCAD, usted debe entender que si el diámetro es 10, la medida que usted va a entrar es 5, porque ese es generalmente lo que se usa para dibujar un círculo. Otro concepto importante que vamos a entender es lo que es una tangente. Una tangente es la línea que toca, que roza el arco de una circunferencia. Eso significa tangente. Lo tocó tangencialmente, es un decir coloquial. ¿Qué quiere decir eso? Que apenas lo rozó, que no entró en el círculo, que no entró en materia, que no abundó sobre algo. A eso se refiere la tangente, que apenas sí lo tocó, no abundó. Entonces, radio la mitad, diámetro 2 veces el radio de extremo a extremo y tangente si apenas lo toca. Entonces, vamos a practicar eso. Vamos a iniciar con radio. Si vamos a AutoCAD, seguimos en el dibujo de práctica. Yo tengo aquí unos arcos, sistema de coordenadas XY prehechos simplemente para propósitos instruccionales, para que usted pueda ver mejor en dónde se hace clic y lo que sucede. Si usted va a hacer un círculo, en el tercer icono del menú de dibujo, aquí están los círculos. Sin embargo, usted puede ver que ese círculo tiene una lista desplegable para muchas opciones de dibujo de un círculo. La primera opción y la que casi siempre se encuentra por defecto en su menú de AutoCAD es el círculo a partir del radio. Ahí pueden ver el dibujito del centro, que es el punto 1, al orillo de la circunferencia, que es el punto 2. Entonces, conociendo eso, vamos a hacer nuestro primer círculo eligiendo la opción de dibujo de círculo con el radio. Entonces, hacemos clic sobre el dibujo y noten que AutoCAD ya nos empieza a guiar y a preguntar cosas. AutoCAD dice, ok, ya que elegiste el icono de círculo, especifica el centro del círculo. Entonces yo le voy a decir que yo quiero el centro del círculo ahí, en el centro del eje de coordenadas XY. Ya hice un clic con el clic izquierdo. Ya hice un clic. Allí tengo el centro del círculo localizado, pero todavía no le he dicho cuánto radio va a tener mi círculo. Recuerden que el radio, vuelvo acá, es la medida de la mitad al exterior. Entonces yo le voy a decir que yo quiero un radio de 3 pies. Y automáticamente allí tengo el primer círculo. Espero que ustedes estén haciendo este ejercicio conmigo.
Eso quiere decir que si le di 3 pies, el radio es 3, pero el diámetro es 6. Ahora vamos a dibujar, vamos a escoger otra alternativa para dibujar círculos. Dice que quiero 2 puntos. Entonces, voy a elegir esta opción de 2 puntos. Si yo le digo, yo quiero 2 puntos, el primer punto es el extremo del anillo y el segundo punto es el otro extremo del anillo. Básicamente yo le tengo que decir que es el diámetro. Esta opción de los 2 puntos es para dibujar la circunferencia por el diámetro. Paradójicamente no es esta que dice diámetro, es esta de 2 puntos, ¿ok? Volvemos acá y entonces yo le quiero decir, ahora yo le voy a decir que mi diámetro es de 3. Miren lo que va a pasar, de 3 pies. En el anterior yo le había dado de 3 pies para el radio, ahora es un diámetro de 3. Miren cuán pequeño es. ¿Por qué? Porque el radio es del centro acá y en cambio aquí el 3 es de extremo a extremo, que es el diámetro. Para que me quede igual de grande a en este tipo de selección para dibujar círculos, yo debía haberle puesto el doble, 6. Y el otro tipo de círculo, vamos a dibujar 3 puntos. Entonces, miren cómo yo puedo dibujar círculos en esta ocasión. Son otro tipo de medidas, dependiendo de las partes de la circunferencia, pero los que más se usan definitivamente son, volvemos a repasar, centro y radio, que es la medida del centro al radio, y 2 puntos, que es la medida del diámetro. Esos son los que usted más va a usar. Sin embargo, yo también mencioné otro concepto, el concepto de tangente. Vamos a ver de qué se trata ese. Voy a escoger este de tangente radio. Mira que aquí me está diciendo, necesitas la medida de radio para construir este círculo. El radio es la mitad. Entonces, voy a elegir esta opción, tangente. Miren que el mismo dibujo del icono ya me enseña que es. Vas a escoger 2 líneas a las que el círculo va a tocar tangencialmente. Entonces, hago clic. Y me pregunta, especifique el primer punto de tangente. Pues voy a elegir la línea X y voy a especificar este punto. El segundo punto de tangente, voy a especificar este punto. Y luego me pregunta, ¿cuál es el radio que quieres? Y voy a darle un radio grande, voy a darle un radio de 10 pies. Miren lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque la circunferencia es tan grande que aunque las líneas son tangentes, no la alcanzan a tocar todavía. Solo la alcanza a tocar si yo amplío la línea. Vamos a repetir el ejercicio con un círculo más pequeño y vamos a ver cómo es realmente siendo tangente. Elijo el primer punto, elijo el segundo punto y en esta ocasión le voy a dar un radio más pequeño. Voy a darle un radio de 2 pies. Entonces, miren lo que pasa. Total y completamente tangente. Usted tiene que tener presente que tanto el círculo grande como el círculo pequeño, los dos son tangentes a estas 2 líneas señaladas. Ok, vamos al siguiente concepto. El siguiente concepto es elipse. Para elipse usted tiene que entender que las dimensiones que le pide AutoCAD son los axis, los ejes de la elipse. Una elipse tiene un axis mayor y un axis menor. Si los 2 axis son iguales, es un círculo, porque son 2 radios. Es muy fácil dibujar elipses en AutoCAD, es supremamente fácil. Usted va a escoger el icono de elipse, que es este, y usted le dice cuál tipo de elipse quiere. Mira, 3 puntos, centro, axis mayor y axis menor.
axis y final y una elipse tipo arco. Vamos a escoger la más común, que es centro. Entonces, el punto en el que yo haga clic va a ser el centro de la elipse. Esta es la elipse. Ahora me pregunta cuál es el axis mayor. Entonces, yo le puedo decir 4 pies, por ejemplo. Y ahora me pregunta cuál es el axis menor. Entonces, vamos a darle un axis menor de 1 pie. Y ahí está nuestra primera elipse. El primer punto es el centro. El segundo punto es el axis mayor, quiere decir la distancia mayor al centro. Y el tercer punto es el axis menor, quiere decir la distancia menor al centro de esa elipse. Muy, muy fácil, repito. Rápidamente, esta vez sin ejes de coordenadas, elipse, centro. Este es el centro. Este es mi axis mayor, 6 pies, enter, y voy a darle a 2 pies de axis menor, y ahí está otra elipse. Y aquí está el centro de esa elipse. Y el tercer concepto importante es el arco. Para el arco nosotros debemos entender que es un segmento de circunferencia que siempre tiene un centro, porque ese segmento pertenece a una circunferencia, solamente que en el arco estamos dibujando solamente un segmento de la circunferencia. No importa si usted lo que está dibujando es el segmento corto, como esta gráfica, o el segmento largo, como esta gráfica. Miren lo que se hace, por ejemplo, a partir de los arcos. Esta figura es construida a partir de los arcos, estas curvas. Pero usted no puede perder de vista que esas curvas tienen un centro, porque esas curvas son en realidad segmentos de una circunferencia. Así que voy a mover mi dibujo. Yo estoy moviendo el espacio de dibujo y voy a dibujar un arco. Para dibujar un arco, elijo la opción de arco y tengo muchas opciones. Aquí ustedes pueden jugar infinitamente dibujando arcos y averiguando qué y para qué les sirve. La primera opción es 3 puntos. Punto 1, punto 2. Y entonces miren lo que pasa. Voy a quitar el comando orto para facilitar la visualización. Entonces yo puedo decirle, dibújame un segmento pequeño de arco o dibújame casi la circunferencia entera, porque puede ser cualquiera de los dos, es posible dentro del concepto de arco. El que yo más utilizo es el que le especifica el centro y el ángulo. Ese es quizá uno de los que ustedes más van a utilizar. Ese es el anillo exterior de la circunferencia. El centro, mire que AutoCAD me está diciendo, especifique el centro. Pues yo el centro lo quiero en ángulo recto y lo quiero a 6 pies. Enter. Y entonces luego me dice, ¿dónde lo quieres dibujar? Entonces yo puedo simplemente decirle, yo quiero este segmento. O yo le puedo dar un ángulo específico, vamos a darle 60 grados. Recuerden que no tengo que escribir el grado, 60, y él automáticamente entiende que es 60 grados, porque me lo está preguntando. Entonces, este segmento de círculo, que es lo mismo que un arco, tiene 60 grados de apertura, lo que me señala la apertura. Entonces, esa es una herramienta supremamente útil para el dibujo en AutoCAD para ser precisos. Aquí yo he dejado 4 instrucciones para que usted ejecute una práctica sencilla. Hágalas, por favor. Recuerde que AutoCAD depende de cuánta práctica usted realice. Nos vemos en el siguiente video.